Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estamos en el cuarto episodio de este podcast. ¿Ahora qué? Con un invitado. Preséntese, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Mauricio Solano. Tengo 28 años y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. ¿Dónde está estudiando? Actualmente estoy en la UNED. En la UNED. Bueno, entonces, Mau, ¿cuánto lleva estudiando más o menos usted? Tengo aproximadamente como 3 años, digamos, en lo que es de carrera. 2 estuve en la Nacional, 2 completos y ahora que tengo un cuatrimestre de la UNED. Ok, bueno, entonces empecemos con las preguntas, ¿le parece? ¿Está bien? Esta carrera que vamos a entrevistar el día de hoy a mí me llama mucho la atención porque es lo que yo quiero estudiar, ¿verdad? Entonces, Mau, la pregunta típica, ¿por qué escogió estudiar ingeniería en sistemas? La verdad es que yo pienso que eso es algo que ya lo tenía desde el primer día que yo toqué una compu. O sea, yo me acuerdo que tenía que como 5 8 años tal vez, y cuando yo llegué y vi una computadora y me senté al puro frente, eso estaba Windows 98 si no me equivoco, Windows 95 por ahí. Y, y yo me acuerdo que llegué, la toqué y me puse, creo que a jugar solitario, buscamina, no sé, una cuestión de esas, y yo dije, esto es lo mío. O sea, me encanta. En ese momento que he enamorado de las computadoras, y dije, no, esto, definitivamente esto es para mí. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, porque bueno, yo también estudié en el técnico profesional de San Sebastián, lo que sería reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. Y cuando yo estaba chiquitillo y agarré una compu también me enamoré y de ahí, bueno, estoy ahí. Ok, Mau, entonces, pero cuéntenos qué es la ingeniería en sistemas, porque alguna gente tal vez no sabe y la confunde con ingeniería informática. Entonces, más o menos, ¿qué es la ingeniería en sistemas? Pues a grandes rasgos digamos que es casi que lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que el ingeniero en sistemas está un poquito más orientado a lo que es el software y los sistemas de información, ¿verdad? El ingeniero informática pues podría decir que es de lo mismo, nada más que como un poquito más orientado como a una parte física, pero no, digamos, podría decirse que es lo mismo, la verdad. A grandes rasgos, decir ingeniería informática, ingeniería en sistemas viene siendo casi que lo mismo. Sí, digamos que la clave ahí es el hecho de que diferenciarlo, digamos, una que sí es distinta es la ingeniería en el software. Esa sí es totalmente distinta, que esa también es una carrera que se da. Y esa sí esa ingeniería del software es orientada propiamente a lo que es software únicamente. En cambio, la ingeniería en sistemas abarca absolutamente todos los rangos y todas las áreas de lo que es la parte informática, ¿verdad? Desde la parte física de hardware hasta la parte de redes, bases de datos, programación, ¿verdad? Entonces, el ingeniero en sistemas es muy íntegro en eso y conoce y sabe de todo, de todas las áreas Mm, prácticamente. a la hora de llegar a estudiar, cuando usted inicia, es como un requisito o un plus tener habilidades o conocimientos anteriores de computación, de informática o de redes. No, 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 en realidad no. Bueno, yo no personal, a mí siempre como siempre me han gustado las computadoras, yo no personal traveseaba mucho, siempre fui muy travieso, por ejemplo, la parte física del hardware, estar desarmando, armando computadoras, eh, qué sé yo, actualizando antivirus y cosillas así. Pero no es ningún requisito saber algo de informática. Lo que sí es como un requisito y tener habilidades es en la parte matemática y la parte lógica. Porque más que conocer de informática es tener una cierta lógica para poder resolver los problemas y cierto grado matemático que sí es necesario, ¿verdad? Bueno, sí, cuando yo estudié en el cole, ¿verdad? Yo recibí una materia que es digitales, ¿verdad? Se le conoce como electrónica digital, pero de ahí deriva a lo que sería el mantenimiento ya computacional, donde se ve lo del código binario y todos los demás Sí, códigos. eso es la arquitectura de computadoras, correcto. Entonces, ese conocimiento tal vez puede adquirirse también en una universidad, no necesariamente tiene que ser de un Sí, técnico. sí, no, no, eso, como digo, eso está en una materia que se llama arquitectura de computadoras, estructuras de datos, estructuras discretas, todo esos tipos de cosas se ven propiamente en esas materias, ¿verdad? No es necesario tener un requisito. Lo que sí, como digo, es indispensable es la habilidad matemática, la habilidad matemática y lógica, porque la verdad es que sin eso, por más que uno quiera, si uno no tiene la habilidad matemática, la habilidad lógica para poder ir resolviendo los distintos problemas, sí es muy difícil, la verdad. Ok, en el cambio, perdón, en el campo laboral, ¿qué son las actividades o las labores que realiza un ingeniero en sistemas? Pues en realidad el ingeniero puede hacer, yo diría que cualquier cosa,
¿verdad? Ya ahí sería más dependiendo de la especialidad que saque. Porque como le digo, el ingeniero de sistemas es muy íntegro en todo lo que es informática, sabe de bases de datos, un ingeniero de sistemas con el bachillerato, sabe de bases de datos, sabe de redes, sabe de programación, sabe de soporte técnico, entonces puede desempeñarse, yo diría que casi que cualquier área, siendo la más baja me atrevería a decir yo que la parte de soporte técnico, ¿verdad? Yo creo que esa es como la parte más bajilla de lo que puede hacer un ingeniero de sistemas. Ya después de ahí, desde analista de sistemas, técnico de telecomunicaciones, de telemática, telemática, perdón, técnico de redes, técnico en administrador de bases de datos, todo ese tipo de puestos los puede hacer, ¿verdad? Encargado de proyectos también. Un ingeniero de sistemas tiene una habilidad perfecta para ser encargado de distintos proyectos en una empresa. Ok, y oportunidades laborales me imagino que son muy amplias, ¿verdad? Porque empresa donde hay un computador se necesita alguien que maneje ese tipo de cosas. Yo, bueno, después en la práctica me desempeñé en una empresa ahí de la zona franca, donde lo que hice fue soporte técnico, ¿verdad? Y supe y aprendí un montón de cosas de base de datos, de servidores virtuales y de otras cosas. Pero bueno, esa es mi experiencia. Después de salir de usted como ingeniero de sistemas, ¿dónde se puede desempeñar en una empresa? O sea, ¿qué requisitos o bueno, qué cosas da usted a la empresa a la hora de trabajar? ¿Cuáles son las oportunidades laborales? Pues actualmente yo diría que estudiar ingeniería en sistemas, bueno, cualquier ingeniería en general, ingeniería en sistemas no está como parte de esas, es una de las carreras que tiene más demanda. O sea, prácticamente que para un ingeniero en sistemas salir y colocarse es muy fácil. Como dice usted, en cualquier lado que haya computadoras, o sea, absolutamente en todo lado puede colocarse un ingeniero en sistemas, ya sea desde soporte técnico hasta un analista de sistemas, qué sé yo, estamos hablando que dice, estamos hablando de Intel, cualquier banco con un aspecto de seguridad informática, tecnología. O sea, yo diría que no hay una sola empresa que no necesite de un ingeniero en sistemas, me atrevería a decir, porque la informática ahorita yo creo que es lo más fuerte que hay y en todo lado hay computadoras y hay necesidad de gente que sepa de informática. Sí, así como la semana pasada entrevistamos a una enfermera, ¿verdad? Que las personas necesitan sus enfermeras, pues las compus también necesitan, digámoslo así, alguien que les dé el mantenimiento, que les dé el soporte, o no solo las computadoras físicas, como usted decía, el hardware, sino también el software, ¿verdad? Trabajar interiormente con ellas. Mauricio, como estudiante, ¿cuál ha sido el reto o los retos más difíciles que usted ha afrontado? O tal vez en el área laboral, da igual de cualquiera de los dos, ¿cuál ha sido el reto más difícil para usted? Yo creo que lo más difícil es de adaptarse sobre todo a nivel de estudiante a los proyectos, porque la verdad es que muchos proyectos son muy pesados y hay cosas en la universidad por una parte, pero hay otra parte que tiene que ser propiamente del estudiante. A diferencia de otras materias, de otras carreras, perdón, en donde o sea, toda la información se da íntegramente dentro de la carrera, el estudiante de ingeniería de sistemas tiene que ser un autodidacta, tiene que aprender a investigar, aprender a informarse, aprender a aprender, ¿verdad? Es la palabra clave, aprender a aprender, no solamente en la clase, porque la clase le va a estar una pequeña parte, sino que aprender a buscar, y hay muchos proyectos en donde a uno llegan y le dan, haga X cosa, haga X programa, por ejemplo, haga X juego, por poner un ejemplo, haga un ajedrez, y usted sabe las cosas básicas, pero hay cosas que van incluidas dentro de lo que es un juego como el ajedrez, que es un juego básico, que usted tal vez no maneja, que tiene que investigar, y ahí es donde esa es una de las partes más difíciles, aprender a ser un autodidacta, creo yo que como estudiantes de las más difíciles. Y a nivel laboral yo diría que el trabajo en equipo, ¿verdad? El ingeniero de sistemas tiene que saber trabajar en equipo, porque no es solamente uno programando, es un equipo de programadores, hablando específicamente de la parte de programación, es un equipo de programadores en donde están todos programando y tal vez todos tienen ideas distintas para un mismo software y hay que aprender a acoplarse y al final pues a desarrollar la mejor opción, ¿verdad? El mejor software y yo creo que laboralmente es lo más difícil, y a pesar de que uno en la universidad pues todos los trabajos son en grupo y uno tiene que aprender a trabajar en equipo, creo que laboralmente
sigue siendo muy difícil para un ingeniero de sistemas trabajar en equipo por la gran variedad de ideas que surgen. O sea, al final todos aportan ideas y pues hay que consolidar todas en una sola, que es lo que están pidiendo a uno, ¿verdad? Sí, Mau, desde su punto de vista, ¿cuál es el, el requisito o el secreto, la clave, digámoslo así, para ser un estudiante exitoso en la carrera de Ingeniería de Sistemas? Eh, pues yo creo que ahí sería más que todo la perseverancia, las ganas y, y de ahí ponerle bonito, porque en realidad no es nada fácil. Sí es indispensable más que ponerle ganas, porque usted puede llegar y tener todas las ganas del mundo, puede tener todo, pero si no tiene, como le decía, la habilidad matemática, la habilidad lógica, por más ganas que le ponga, termina siendo muy difícil y yo creo que ese es el requisito indispensable, tener habilidad matemática, habilidad lógica y sobre todo tener un gusto por las computadoras, ¿verdad? Porque o sea, pasar todo el día, todos los días frente a una computadora para mucha gente no es fácil ni bonito. Y yo debería decir que para ser un estudiante exitoso hay que conocerse bien uno, saber si uno tiene verdaderamente esas habilidades lógicas, matemáticas para poder optar por una carrera como sistemas y sobre todo tener el gusto por las computadoras, ¿verdad? Nos contaba usted ahorita sobre los proyectos que realiza la universidad. Si gusta, nos puede contar algún proyecto que usted haya hecho. Ok, este proyecto me enseñó muchas cosas, aprendí un montón con este proyecto y ha sido el proyecto que yo no voy a olvidar. Bueno, proyectos yo creo que los más difíciles que nos han dejado son los de programación en el área de juegos, ¿verdad? Suena vacilón porque usted dice, mira, como un juego, o sea, como estudiantes de universidad se van a poner a hacer juegos. Pues, créame que cuando son proyectos universitarios no hay mejor proyecto que un juego, Un juego. que un juego. He hecho varios, bueno, he hecho como dos ajedrez, creo que el más fuerte fue uno que ni siquiera fue en la universidad, fue en el colegio. Yo estuve en el técnico Don Bosco y en 10º año nosotros en Pascal, un lenguaje de programación Pascal, que es uno de los más primitivos que hay, hicimos para la Spotec, ¿verdad? Hicimos un programa de un juego que era como de guerra, digamos. La verdad es que la trabajada fue increíble, gráficamente, a nivel de programación, fue o sea, yo no me acuerdo haber trabajado, el proyecto fue todo el año y yo creo que ese ha sido el proyecto más bravo que he hecho, porque como digo, duró todo el año, o sea, todo el año escolar, nosotros estuvimos haciendo ese proyecto y aún así cuando se completó, todavía tenía ciertas cuestioncillas ahí que como le faltaban, pero era un juego muy básico. O sea, al final era un juego muy básico en donde eran dos personas que jugaban uno contra el otro y un mapa ahí, un mapa único, porque o sea, era programar un mapa, la verdad es que fue muy difícil, un mapa único de guerra, programar las habilidades de cada lanzacohetes, los rangos, la visión, que si está en montaña, que si está oculto en un bosque, que un tanque no puede subir una montaña. Entonces uno tiene que prever todo ese tipo de cosas, no solamente en juegos, o sea, en un programa que sea X. Una vez un profesor de la universidad llegó y nos dijo a nosotros que el ingeniero en sistemas lo que hace es complicarse la vida a él para facilitarle la vida a los demás. Sí, Y la verdad es que es toda la razón, o sea, tiene toda la razón. Uno se complica haciendo el programa, tratando de hacerlo lo más fácil y simple y lo más sencillo, el programa, la red, lo que sea, para que la persona que lo vaya a utilizar pues tenga la comodidad, ¿no? Y al final el ingeniero de sistemas tiene que saber de todo, porque si o llega un químico y te dice, mira, haceme un programa para X y Y situación de química, uno no sabe de química, pues tiene que aprender. Ahí es donde entra la parte autodidacta también. Entonces, todas esas cosas que uno va aprendiendo en el camino, uno las va aprendiendo en la universidad y en donde sea que estudie, la verdad. Y, y yo diría que todo eso va siendo un aprendizaje y uno nunca termina de aprender. En esta carrera creo que uno nunca termina de aprender porque siempre hay tecnología nueva, siempre hay lenguaje nuevo, siempre hay situaciones nuevas. Uno tiene que estar actualizándose constantemente y más que todo eso, pues
O sea, yo diría que el aprendizaje va siendo continuo, día a día, en lo que sea que uno haga. Pero sí, yo creo que ese proyecto específico del colegio, ni siquiera fue la universidad, fue el colegio, este, creo que ha sido el proyecto más bravo. Sí, yo conozco gente ahí del técnico Don Bosco y siempre los veo trabajando, ¿verdad? Todo el año para la Expotec, que la verdad son proyectos muy chuzos y todo. Mau, ¿usted qué conoce del lenguaje? O sea, ¿qué conocimiento tiene en cuáles lenguajes son los básicos para un ingeniero de sistemas? Pues el básico es, yo diría que Java, actualmente. Java es lo que por lo general enseñan todas las universidades. Ya después de ahí uno tiene, bueno, yo en el colegio vi Pascal, ¿verdad? Que es muy primitivo. Y cuando entré a la universidad vi C++, he visto C#, Java. Por ahí he querido aprender Visual Basic, que viene siendo casi que algo parecido, me imagino, a C++. Ese sí, la verdad nunca lo he probado. Todavía tengo que aprender, por ejemplo, lenguajes de programación web como PHP. Tengo que, todavía no he visto programación web, pero sí, yo creo que, bueno, ensamblador, el lenguaje ensamblador también, que eso uno lo ve en arquitectura de computadoras, que la verdad no, muy feo, muy difícil, muy complicado. El problema es que es muy primitivo, ya, o sea, para usted hacer que en la pantalla salga bola, uno tiene que hacer un programa tan increíblemente largo y complicado, que es de lo más básico, es la parte de la arquitectura de computadoras que usted decía ahora, donde se ve la parte más básica, las partes electrónicas, los AND y los OR y las cuestiones, las compuertas lógicas. Entonces es basarse en eso para hacer al final, para desplegar en la pantalla un simple bola, que es algo increíblemente complicado el ensamblador. En lo personal no creo que haya alguien que trabaje todavía en ensamblador, pero sí, no creo, ¿verdad? Bueno, ya incluso C++ ya se está dejando de usar también, ¿verdad? Sí, porque sí. también es muy antiguo. Bueno, Sin embargo, C++ para aprender es muy bueno, porque tiene las opciones para hacerlo todo primitivo y hacerlo todo más moderno, ¿verdad? Pero sí, yo diría que para aprendizaje C++ es de los mejorcitos que hay. Hay un consejo que a mí me dieron cuando yo trabajé, ¿verdad? Trabajé con HTML, JavaScript y con CSS, ¿verdad? Para hacer una página web ahí. Y me dijo mi jefe, eso mismo que usted me está diciendo, que uno se tiene que complicar la vida para hacer la vida de los otros más fáciles. Y no solo para la gente que lo va a ver o lo va a jugar o va a interactuar con la página, sino con alguien que vaya a trabajar con ese mismo código suyo, ¿verdad? Porque si usted trabaja con ese código y lo deja hecho un desastre, ¿verdad? La otra persona va a llegar y no va a poder trabajar en ese código. Entonces yo creo que ese es un gaje, ¿verdad? Que afecta, ¿verdad? No solo hacerlo cómodo con el usuario, sino con otros trabajadores que vayan a hacer eso mismo, ¿verdad? Sí, correcto. Mau, alguien que venga donde usted y le diga, ok, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas, ¿qué le diría usted a esa persona para que se anime o para que definitivamente diga, ok, esto no es lo mío? ¿Qué les diría usted a una persona así? Yo lo primero que, más que decirle algo, le preguntaría qué tal su habilidad matemática y su habilidad lógica. Otra vez con lo mismo, pero es que lo digo desde mi experiencia, que yo una vez entré a un curso en el INA y había mucha gente que decía, sí, es que yo quiero estudiar esto, no sé qué, pero habían compañeros en los que todos no tenían, o sea, suena feo, pero no tenían la habilidad matemática. Y tal vez un problema de lógica tan básico, qué sé yo, como el profesor decía, haga un diagrama de flujo donde represente una suma de dos números, ¿verdad? Y tal vez los compañeros no tienen la lógica como para decir cómo es la percepción de los dos números, el recibir los números, hacer la suma y desplegarlos en la pantalla. Yo más que todo le diría, empezaría por ahí, ¿no? Empezaría, ¿qué tal su habilidad lógica? ¿Qué tal su habilidad matemática? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Cómo le va a matemáticas? ¿Cómo se siente con todo eso? Y le diría que si verdaderamente le gustan las computadoras, pues hay que mandarse. Es muy pesada la carrera, es muy pesada, muy cansada. Pero en el momento cuando uno llega y tal vez está haciendo un programa y ya uno llega y lo corre y el programa corre a la perfección, uno se siente felicidad, o sea, uno siente realizado, uno dice, o sea, wow, esto es algo maravilloso.
y es como termina siendo casi como un hijo de uno, ¿no? Ver el De hecho, programita sí. ahí corriendo Sí. y uno dice, tanto que me maté y aquí está el programa, o sea, tanto que me maté y estoy jugando mi ajedrez contra Y mí por más mismo. básico que sea, ¿verdad? Sí, Uno se sí, siente no, súper por más realizado. básico que sea, desde el momento en que uno entra a la primera clase de programación y pone Hola Mundo, ¿verdad? El famoso Hola Mundo, El famoso Hola Mundo. a uno se dice, wow, esto es algo maravilloso, o sea, y la verdad es que la ingeniería en sistemas es muy linda. A mí en lo personal me gusta más la parte de redes, Ujú. ¿verdad? Entonces hay que, la persona tiene que valorar también hacia qué punto, y puede que en la carrera haya partes que no le gustan, porque hay gente, a mí por ejemplo en lo personal no me gustó nada de la arquitectura de computadoras, lo que le decía ensamblador y eso, pero me encanta redes. Sí. Bases de datos es muy bonito también. Bueno, a mí redes Entonces, no me gusta para nada redes. Yo sufrí, como le dije, yo estaba en el cole y yo sufrí con el simple modelo OSI, ¿verdad? Las capas y todo eso, yo no quiero volver a saber de redes en mi vida, pero bueno, hay que llevarlo, hay que, ¿verdad? sí, hay que Hay llevarlo. que llevarlo. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que la persona que se mete a estudiar ingeniería de sistemas no tiene que quedarse con el primero o segundo cuatrimestre en donde tal vez solo empieza a ver programación y lógica. Tiene que adentrarse en la carrera para ya después decir, mira, sí, es que me encanta bases de datos y quiero especializarme en base de datos, o quiero especializarme en programación web, En quiero seguridad. especializarme en seguridad es algo lindísimo también. Entonces, yo le diría que para empezar, si no tiene la habilidad, mejor que no lo intente, que no se embarque. La habilidad matemática, es que, o sea, con todo el pesar, pero le diría que no se embarque. y, y le diría que si es alguien que la tiene y que de verdad quiere, que se mande, porque la verdad es que es una de las carreras más, bueno, yo diría, a mí en lo personal, obviamente la Uno que me lo dice, encanta, ¿verdad? Porque le gusta. obviamente, Sí, obviamente, yo digo que es lo más lindo que hay, pero es muy complicado, o sea, tiene que prepararse para 4 años, ¿no? De no dormir, de estar estresado con una congoja, de saber que va a tocar trabajar con compañeros que tal vez no son igual, no son hábiles, no, digamos. además que no son hábiles, no son compatibles, Ya. ¿verdad? Tiene que haber una compatibilidad en el trabajo en equipo. Y si cuesta lograr enlazarse, y esto que usted decía del código, por ejemplo, yo hago una manera de un código, mi compañero es otro tipo de código, y a la hora de unirlos son códigos que no son compatibles, tal vez no iguales, pero no compatibles. De ahí, eso al final, pues creo que termina siendo puntos ahí que uno tiene que ir considerando, y que puede que a la gente no les guste, pero uno aprende, la verdad es que a nivel íntegro termina siendo uno aprendiendo muchas cosas desde paciencia Sí, desde paciencia hasta es algo. o sea, todo. La verdad es que yo le diría a una persona que si quiere estudiar ingeniería en sistemas, que se prepare para estar frente a una computadora, Que se vuelva su mejor amiga la computadora. exactamente, tiene que conocerla, tiene que amarla, tiene que encantarle las computadoras, y tiene que disfrutarlo, la verdad, por más canas verdes que le saquen a uno los distintos programas o los distintos problemas de red o lo que sea, uno tiene que aprender a disfrutarlo, y al final cuando uno logra hacer el trabajo, uno dice, qué carga que me siento. Y donde uno ve ese programa tal vez así tan básico de X o Y cosas, haciendo algo básico, un juego básico, uno dice, qué bueno que soy. Y esa satisfacción, la verdad es que no se la quita a nadie. No, es una satisfacción que creo que pocos logran conocer. Bueno, esta es una entrevista entre dos personas que aman las computadoras y aman todo este mundo de la informática, ¿verdad? Ma, muchas gracias por responder a esas preguntas. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, gente, esto es ¿Y ahora qué? Una entrevista con un ingeniero en sistemas. Si ustedes quieren saber de una entrevista o otra carrera, por favor pónganme un mensaje y estaremos hablando para buscar una persona que se desempeñe en esa carrera. Entonces, gente, ¿y ahora qué?